No le eches la culpa al predicador. Es negligencia tuya porque no has buscado del Señor. Porque no te has dado el tiempo de preparar tu corazón para que la semilla de la palabra haga un efecto en ti. Entonces, hermanos, no pensemos que solamente el predicador debe prepararse para el día domingo. Todos nosotros tenemos una responsabilidad activa de prepararnos para la predicación. Que cada uno se examine dónde está. Pero no voy a predicar de eso. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, nos acercamos delante de ti, Señor, como cantábamos hace unos minutos, confesando, Señor, nuestro pecado, confesando, Señor, que somos indignos y que sí, Señor, como hemos cantado, Señor, hemos sido motivo de dolor muchísimas veces. Señor, más de las que nos gustaría confesar, más de lo que quisiéramos, Señor, pero hemos pecado, no solo contra nuestro prójimo, Señor, sino contra ti. Pero, Señor, tú que escuchas, Señor, nuestras oraciones por medio de Cristo, ahora venimos delante de ti, Señor, a rogarte que a pesar de nuestro pecado, Señor, ahora tú abras nuestros corazones para escuchar tu palabra, Señor. Oh, Señor, ¿quién es suficiente para anunciar el Evangelio? ¿Quién es suficiente, Señor, para predicar tu palabra, Señor? Ciertamente no lo somos, Señor. Por tanto, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Él es, Señor, quien convence. Él es el que puede obrar en nuestros corazones. La gracia es suficiente, Señor, para que haya arrepentimiento y nuevos afectos en nuestros corazones. Por tanto, Señor, a ti nos encomendamos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, vayamos al libro de Apocalipsis. Y el día de hoy, hermanos, vamos a considerar Apocalipsis capítulo 3, del versículo 7 al versículo 13. Si le quiere poner un título a la predicación, puede ponerle Filadelfia, la iglesia fiel. Filadelfia, la iglesia fiel. Vamos a leerlo, hermanos. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pueden sentarse, hermanos. Después de un tiempo, hermanos, volvemos a las cartas de Apocalipsis, y si usted recuerda algo de aquellas cartas, usted puede recordar algo muy específico. Las iglesias no son perfectas. Las iglesias no son perfectas. No lo son ahora y no lo fueron en el pasado. Cada iglesia tiene sus deficiencias, cada iglesia tiene sus pecados. Y aún así, con sus cualidades y con sus pecados, Dios las guarda.
Y si usted notó, hermano, puso atención en el texto que leímos, a la iglesia de Filadelfia no hay una reprensión. De hecho, junto con Esmirna, son las únicas dos iglesias a las cuales el Señor no tiene algo que reprenderles o que reprocharles. Ahora, esto no significa que esta iglesia era perfecta, como lo vamos a ver el día de hoy. Estas iglesias no son perfectas. No es una iglesia excepta del pecado. Todas las iglesias tienen pecado. Pero a pesar del pecado, el Señor describe esta iglesia como una iglesia fiel. Una iglesia que ha permanecido. Y vamos a dividir el pasaje, hermanos, como lo hemos estado haciendo. En primer lugar, miraremos el destinatario. En segundo lugar, el remitente. Y en tercer lugar, veremos cuál es el mensaje. Y terminaremos, hermanos, describiendo una promesa para esta iglesia. Bueno, hermanos, comencemos con el primer encabezado, el destinatario. El versículo 7 nos dice que el destinatario es al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ahora, hermanos, aunque se menciona que el mensaje es destinado hacia un ángel, se espera, hermanos, que el ángel pase este mensaje. De manera que en formas generales, el mensaje es para la iglesia y no tan solo para este ángel. El versículo 7 dice que escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Ahora, esta iglesia, hermanos, a la cual Cristo le está escribiendo, se encontraba, y especialmente como las demás iglesias, hermanos, en lo que hoy conocemos como Turquía. Esta iglesia fue fundada en el año 187 antes de Cristo y su nombre, Filadelfia, significa amor fraternal. Es un nombre tierno y que sin duda describe las características de esta iglesia. Describe el sentir de esta iglesia en este momento histórico. Esta ciudad, hermanos, tenía, como las demás iglesias, muchísima presencia romana y judía. Los romanos estaban involucrados en la ciudad. Y no solamente esto, sino que junto con los romanos había muchos templos paganos, mucha religiosidad, mucha idolatría. Y así como las otras iglesias, hermanos, de las que hemos mencionado, esta iglesia también presentaba mucha presión cultural porque esta iglesia se amoldara a este siglo. Ahora, junto con ellos, esta ciudad también tenía presente, hermanos, mucha actividad comercial. Mucha actividad comercial, de manera que su economía era muy fuerte. Su economía era muy buena debido a todas estas actividades económicas y sin embargo, hermanos, la ubicación geográfica de esta iglesia, hermanos, se encontraba en un territorio que era altamente sísmico o tenía una actividad sísmica muy recurrente. De tal manera, hermanos, que en el año 17 después de Cristo, un sismo muy fuerte dañó gravemente la ciudad. La dañó muy gravemente, casi a la destrucción. Y fue ahí, hermanos, cuando el emperador Tiberio, un emperador romano, fue y prestó su ayuda para reconstruir esta ciudad. Y de una manera de gratitud, esta ciudad se afilió y se hizo muy leal al Imperio Romano. Y aquí en esta ciudad, hermanos, se encontraba la iglesia de Filadelfia. Ahora, veamos el remitente, hermanos. El Señor Jesucristo. Dice el versículo 7, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos, Cristo se presenta de una forma abierta, presentándose, hermanos, en todo el esplendor de su deidad y de su soberanía a través de estos términos. Y el primer término que utiliza es el santo.
el santo. Cristo, hermanos, a través de estos títulos se está adjudicando un nombre que solo le pertenece a Dios. Que solo le pertenece a Dios. Él se está adjudicando como aquel que está libre de cualquier sombra de pecado. De él es el que dice Pablo en Corintios que no conoció pecado. De él es el que dice Pedro, ciertamente apártate de mí que soy pecador. Él se adjudica una santidad y se adjudica un nombre que es muy especial y que es dado solamente a Dios. Isaías capítulo 40, versículo 25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o con qué me compararéis? Dice el Santo. Es decir, Dios está diciendo, quien habla es el Santo, yo no tengo con quién compararme. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo, esto dice el Santo. Y esto, hermanos, es una afirmación de su deidad. Él está diciendo, quien escribe esta carta es Dios mismo. Es Dios mismo. Pero no solamente dice que Él es el santo, sino que Él es el verdadero. Hermanos, esto habla acerca del carácter de Cristo. En Él, dice Pedro, no se halló mentira. Aún ante Pilato, cuando fue examinado para ver de todo lo que le acusaban, Pilato resolvió y dice, yo no encuentro nada de qué condenarle. No encuentro de qué condenarle. Él no solamente hablaba la verdad, Él no solo pronunciaba la verdad, Él se adjudicaba ser la verdad. Él es la verdad. Su palabra expuesta por Él es toda infalible e inerrante. Es sincera y es verdad. De Él, de su boca, no procede la mentira. De Él procede solamente la verdad. Aún los salmos de David, hablando acerca de los preceptos, acerca de los testimonios, de los mandamientos del Señor, se dice son rectos. Hermanos, derivado de esto, entonces, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Cristo, es decir, a las Escrituras, hermanos, estamos o debemos acercarnos y recordar esto, que la palabra de Cristo es verdad. Y si es verdad, entonces todo lo que ella dice debo de creerlo, debo de abrazarlo. Es una palabra confiable a la cual dice el apóstol Pedro, hacéis bien en poner atención. Entonces, hermanos, todo lo que procede de Cristo es verdadero porque Él es verdadero. Primero de Juan capítulo 5 versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Juan? Está diciendo, Él es el verdadero y Él es el verdadero Dios. El verdadero Dios. De manera, hermanos, que este título también nos está hablando acerca de la deidad de Cristo. Y si no fuese suficiente este testimonio, vean lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Apocalipsis, adelantito, hermanos, capítulo 6, versículo 10. Cuando las almas, dice el versículo 10, están clamando, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Se da cuenta los títulos que utilizan estas almas para referirse a quién, hermano? A Dios. A Dios. Son los mismos títulos que Cristo se está adjudicando a sí mismo. Ahora vemos una escena en los cielos, en el lugar intermedio, donde estas almas están clamando por justicia y le dicen, ¿hasta cuándo, santo y verdadero? De manera, hermanos, que estos títulos nos reflejan acerca de su deidad. Él es el santo y Él es el verdadero, pero Él utiliza un título más.
Y él dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos, aquí, ¿a qué se refiere, hermanos, con que tiene las llaves de David? Hermanos, esto es sin duda una conexión del cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a David. Dios le hizo la promesa a David que de su descendencia levantaría un reino eterno. Un reino que no terminaría jamás, un reino que permanecería para siempre. Y Cristo, dice, tiene la llave de ese reino. Tiene la autoridad de lo que está diciendo a través de tener las llaves. Él tiene la autoridad de ese reino y tiene las llaves. ¿Y las llaves para qué son, hermanos? Para abrir y para cerrar. Y cuando Él cierra, dice, nadie abre. ¿Por qué, hermanos? Porque Él tiene las llaves. Y cuando Él cierra, nadie puede abrir. ¿Por qué, hermanos? Porque Él tiene las llaves. Porque Él tiene las llaves para abrir o cerrar ese reino. Él decide quién entra y quién no. El comentarista John Hill, comentando este pasaje, dice que Cristo es soberano incluso sobre el conocimiento. Sobre el conocimiento. Y Él abre y cierra los corazones de las personas. Él puede deslumbrar en el corazón de un hombre con la luz del Evangelio, conquistando su corazón, conquistando su alma y trayéndole a la fe del arrepentimiento. Pero también Él puede cegarlos, cerrar esa llave. Cegarlos y dejarlos a la oscuridad de sus propios corazones, a la oscuridad de sus propios pecados. Y en ese sentido, lo que nos está diciendo este pasaje o estos versículos es que nuestro Señor es soberano sobre su reino. Él es soberano sobre su reino. No hay nadie que le pueda decir por qué lo abres o por qué cierras. Aún Job en el Antiguo Testamento, en Job capítulo 12, versículo 14, dice, si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien abra. Este, hermanos, es el que está escribiendo esta carta. Nuestro Señor Jesucristo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Soberano sobre todo, soberano sobre todo. Ahora, esto es importante, hermanos, y lo veremos porque esto es importante para esta iglesia. Pero pasemos, hermanos, a nuestro tercer encabezado, el mensaje, hermanos. Y aquí nos enfocaremos el resto de nuestro tiempo aquí, hermanos. Veamos lo que dice el capítulo 8, hermanos. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Hermanos, ¿cómo inicia Cristo su mensaje? Si usted lo notó, inicia exactamente como inició en las otras iglesias. Yo conozco tus obras. Y como lo dijimos en el pasado, hermanos, esto es una referencia a su omnisciencia, al conocimiento que Cristo tiene en las iglesias. Sean grandes o sean pequeñas, el Señor conoce sus obras.
Cristo nos conoce, Cristo te conoce, sabe si tus obras son buenas y bien intencionadas o si tus obras son malas, independientemente que el hermano que está a un lado no las conozca. Quizás nosotros podemos juzgar tus obras como malas, pero aquel que es justo sabe cómo escudriñar nuestros corazones. Y Él sabe si tus obras son buenas o son malas. Y la sabe también, hermanos, que no va a necesitar testigos cuando estemos delante de su tribunal. 1 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hemos hecho en vida, sea bueno o sea malo, para recompensa o para vergüenza. Pero todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hermanos, ahí no necesitará testigos el Señor. Él te dirá, yo conozco tus obras. No, hermano, no, Señor, pero es que mira, mi intención, yo conozco tus intenciones. No, que mira, mi deseo, yo conozco tus deseos. Yo sabía qué querías verdaderamente. Pudiste engañar a la iglesia, pudiste engañar a tu familia, pudiste engañar a tu esposa, a tus hijos, pero yo te conozco. Ahora el apóstol dice que nosotros estamos desnudos ante aquel al que daremos cuenta. Entonces, hermanos, podemos engañar y engañarnos a nosotros mismos ahora mismo, pero en el tribunal de Cristo todo será desnudado y te diré, ¿de qué valió? Si el clímax de tu vida está ahí, esa decisión es importante, es la más importante. Pero no solamente es que Cristo conoce a esta iglesia, Cristo tiene algo que decirle a esta iglesia. Y no solo es que la conoce, sino que le está diciendo, hey, iglesia, yo estoy obrando en ustedes. Yo estoy obrando en ustedes. Y es lo que les dice cuando les habla, dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Yo estoy obrando dentro de esta iglesia. Ahora, esta iglesia, hermanos, era una iglesia pequeña. Era una iglesia pequeña. Y quizás, dicen los comentaristas, que era una iglesia muy pobre, a pesar de que la ciudad era fuerte económicamente. Esta iglesia era algo pobre, pero no por eso la iglesia, Cristo estaba ausente. Aún en esta iglesia pequeña, Cristo estaba presente. Él mismo dijo que donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí está Él. Y aquel que ha dicho que abre y cierra puertas, le está diciendo, hey, iglesia, he aquí, he abierto una puerta para ustedes. He abierto una puerta para ustedes. Y esa puerta nadie la puede cerrar. Ahora, hermanos, ¿a qué se refiere con una puerta abierta? ¿Qué es esa puerta que Cristo le ha dado a esta iglesia? Bueno, hermanos, esto es muy seguro que se está refiriendo a oportunidades providenciales para predicar el evangelio. Lo que Cristo le está diciendo, he abierto una puerta, les está diciendo, les estoy abriendo una oportunidad para que ustedes puedan expandir el reino, ustedes puedan predicar el reino de Cristo y muchos puedan venir a la salvación. Porque no solamente es que Cristo abre la puerta, sino que abre también los corazones de quienes escuchan el mensaje para traerlos y entren por esa puerta. ¿Y cómo sabemos esto, hermanos? Bueno, hermanos, ese es el mensaje en muchos pasajes de las Escrituras. Veamos algunos, hermanos, para que vean cómo esa apertura de puertas se refiere precisamente a esto. Primero vayamos, hermanos, a Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. En el versículo 3. Dice Pablo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Para la palabra.
Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, versículo 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. 1 Corintios, capítulo 16. 1 Corintios, capítulo 16. Vea el versículo 8 y 9. Pero estaré en Éfeso para Pentecostés. ¿Por qué, hermanos? Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. 2 Corintios, capítulo 2. En el versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. ¿Se dan cuenta? Hermanos, el abrir puertas se está refiriendo a oportunidades específicas que el Señor puede obrar y abrir para que la iglesia predique el Evangelio. Y lo que Cristo le está diciendo a esta iglesia es: yo he abierto una puerta delante de ti. Independientemente de tu pobreza, independientemente de lo pequeño que seas, independientemente de la riqueza de afuera, de la oposición de afuera, yo he abierto una puerta que nada ni nadie lo puede cerrar. La puede cerrar y está delante de ti. Cristo está prometiendo, hermanos, una bendición para esta iglesia. Él promete ir delante de ellos para conquistar los corazones de aquellos que van a escuchar el Evangelio. Ahora, hermanos, se dice, según la historia, que debido a la cultura y el comercio de la ciudad de Filadelfia, se esperaba que Filadelfia fuera un punto central del crecimiento religioso greco-romano. De manera que ellos esperaban que esta ciudad fungiera como un punto central para expandir la idolatría que ellos abrazaban. Pero lo que Cristo está diciendo aquí es: no, yo usaré esta iglesia y este punto geográfico para expandir mi reino, para la exaltación de mi reino, de mi nombre, para la alabanza de la gloria, de la gracia que yo he mostrado. Hermanos, no se trataba de prosperar a los paganos, se trataba de prosperar su reino. Y por algo este puerto, por algo esta cultura estaba ahí, para la gloria de su nombre. Ahora, hermanos, preguntémonos, o no sé si usted se ha preguntado, ¿cómo es que Dios puede, aún aquellas cosas malas aparentemente, tornarlas a bien? Porque Él tiene, o cómo Él tiene esa autoridad. Bueno, hermanos, la respuesta es que Él tiene la autoridad para abrir y cerrar puertas. Para abrir y cerrar puertas. Cuando Pablo fue encarcelado, todos pensaban que eso afectaría la expansión del Evangelio. Pero Pablo le escribe a los filipenses y le dice: pues bueno, mira, mis prisiones han redundado para bien. Porque resulta que a causa de mis prisiones, más gente comenzó a predicar el Evangelio. Algunos ciertamente por envidia, creyendo en la ley de aflicciones. Pero de todos modos, dice Pablo, el Evangelio está siendo predicado. Él es quien cierra y abre puertas. Hermanos, ¿qué nos enseña este versículo, hermanos? Nos está enseñando, hermanos, que de Dios son los tiempos, que Él es el que abre las puertas, y cuando lo hace, nadie puede cerrarlas, pero cuando Él cierra, nadie puede abrirlas. Nos está enseñando, hermanos, que las verdaderas oportunidades provienen de Dios.
que las verdaderas oportunidades vienen de Dios, que esas oportunidades se encuentran en su sabiduría, en su amor, en su cuidado. Él sabe mejor que tú y yo cuándo abrir y cuándo cerrar. Cuándo abrir y cuándo cerrar. Y hermanos, esto debe movernos a nosotros en nuestros corazones, en que a pesar de que encontremos oposición en nuestro caminar diario, en nuestras vidas, y aún contra nuestro propio pecado, debemos mirar cada circunstancia que nos está pasando, hermanos, como expresiones del cuidado de Dios, y no mirar nuestras vidas como accidentes. No mirar nuestras vidas como accidentes mal afortunados. Mi hermano, no pienses que tú eres víctima de tu destino. No pienses que tú eres víctima de tu familia en la que te tocó vivir. No pienses que eres víctima de tus circunstancias, porque si yo hubiese nacido en Estados Unidos, yo no tendría estos problemas. No pienses que eres víctima de tus circunstancias. No eres víctima de tu mala suerte. Hermanos, si las puertas no se han abierto para tu vida, ten paciencia y confía en el Señor, porque Él sabe bien cuándo abrirlas y cuándo cerrarlas. Estamos en las manos de un Dios soberano que está cumpliendo todos sus propósitos para su gloria, pero también para nuestro bien. Él es digno de que deposites toda tu confianza en Él, independientemente de esas puertas que se están cerrando en tu vida y que te está doliendo. Él es más sabio que tú y que yo. Pero quizás, hermanos, algunos de nosotros no solo hemos visto puertas cerradas, también hemos visto puertas abiertas, especialmente para predicar el Evangelio. Hermanos, ¿cuántos de nosotros se nos ha presentado una oportunidad óptima para predicar el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de recorrer algunos metros con algún conocido, con algún vecino, con algún familiar? Y en tu corazón sientes esa palpitación de decir, necesito compartir el Evangelio, pero las pláticas vanas o el miedo en tu corazón no te ha dejado hablar. Este pasaje nos enseña, hermanos, que debemos aprovechar esos momentos, esas oportunidades valiosas en las que el Señor te abre una puerta para que su reino crezca, para que tú puedas compartir de su palabra, para que puedas hablar de una forma personal, de una forma duradera con alguna persona y compartirle acerca de Cristo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no tenemos esas puertas abiertas en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, en nuestras familias, en nuestras casas, y nos hemos callado por vergüenza, por miedo, por no parecer inteligente, por pensar que hablar de Cristo es igual a me lavaron el cerebro? Y comenzamos a tener más miedo a los hombres que temor al Señor. Pero también puede ser que alguno de nosotros ha intentado y buscado oportunidades para hablar del Evangelio con alguien, algún conocido o algún familiar, y no ha encontrado la oportunidad verdaderamente. Bueno, hermanos, ¿qué puedes hacer? Bueno, ahora tú sabes quién es el que tiene las llaves. Clama al quien tiene las llaves. Clama al Señor por una oportunidad. Clama al Señor por ver esa puerta abierta para que ellos también vengan y conozcan del Evangelio. Ora al Señor por esas oportunidades. Pídele al Señor que abra esas puertas para que tú puedas predicar el Evangelio a esas personas. Ora para que Él abra los corazones de las personas y éstas puedan oír su voz.
De manera que si están cerradas, clama al Señor de las llaves. Pero si están abiertas, abre tu boca. Abre tu boca. Ahora, no solamente es que Cristo se presenta aquí como el soberano, sino que también, hermanos, en el versículo 8, también nos habla acerca del carácter de esta iglesia. Vea el versículo 8, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, estas palabras hablan de la fidelidad de esta iglesia, pero el versículo 9 y 10 nos hablan acerca de la vindicación de esta iglesia. Vea conmigo, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La iglesia de Filadelfia, hermanos, no era la más grande ni la más próspera, pero Cristo resalta su fidelidad. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Nos está diciendo que esta iglesia, aunque tenía poca fuerza, como lo describe, es decir, una iglesia con pocos recursos, una iglesia quizás poco influyente, pequeña, débil, sencilla. Esa es la forma en la que Cristo describe esta iglesia. Una iglesia de poca fuerza. Pero a pesar de estos, Él ve fidelidad en ella. Él ve fidelidad en ella. Y hermanos, si hay algo que realmente importa delante de Dios, hermanos, como iglesia, Él no nos está pidiendo mejores edificios. Él no nos está pidiendo una membresía que crezca, que avance y que sean miles de miembros en esta iglesia. Él no está buscando eso. Él no está mirando eso en Filadelfia. Lo que Dios está buscando es que seamos fieles. Cuando Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, dice que su único deseo es ser hallado fiel. Cristo mismo nos enseña en su carácter esta fidelidad. De hecho, Él es llamado el testigo fiel. Y se espera entonces que su iglesia, sus seguidores, sus discípulos, le sigan estos pasos y sean llamados fieles. Eso es lo más importante para el Señor en nuestras vidas, que permanezcamos fieles. Ahora, escuche, hermanos, escuche y ponga mucha atención en esto, porque el problema de esta iglesia o el enfoque de Cristo con esta iglesia no es que esta iglesia tenga poca fuerza. Es decir, que esta iglesia tenga poca fuerza no es un pecado por el cual Cristo reprenda a esta iglesia. Yo sé que ahorita, hermanos, hay una tendencia en la que si la iglesia no es culturalmente influyente, entonces esta iglesia no está haciendo su trabajo. Si la iglesia no está impactando en los negocios económicos de la ciudad, si no está viéndole a la nación, entonces no está haciendo su labor como iglesia. Hermanos, entiendo la idea y el principio y estoy de acuerdo, pero Cristo no nos llamó a cambiar nuestra cultura. No nos llamó a hacer ese trabajo. No somos aquí del evangelio social. No venimos a cambiar la cultura. Claro que si tenemos la oportunidad como individuos, cada uno de nosotros buscaremos y tenemos que influir en nuestro trabajo, en nuestra escuela, para ganar adeptos a Cristo. Pero no es nuestro trabajo principal. Hermanos, hay un trabajo especial que Cristo nos ha encomendado en Mateo capítulo 28, de predicar el Evangelio.
de hablar de su nombre. Y el cumplimiento, parte del cumplimiento lo vemos en 8 y nosotros no vemos que hay un cambio cultural. El cambio cultural lo trajo Cristo y lo trajo en el año 70 cuando derribó el templo y se acabaron los sacrificios. Ese cambio lo trae el Señor. Y claro, nosotros podemos ser de ayuda, podemos influir a la medida que el Señor nos ayuda, pero no es nuestro enfoque y no debe ser nuestro enfoque como iglesia. Esta iglesia, hermanos, una iglesia con poco alcance cultural, una iglesia con poca economía, aún en una ciudad que era rica, pero aún el Señor no la reprende por eso. Él está viendo su fidelidad. Ahora, hermanos, el problema de esta iglesia, como dije, no es la poca fuerza. De hecho, hermanos, añado, me atrevo a decir que precisamente esa era su fortaleza. Precisamente era su fortaleza. El asunto con Dios, hermanos, no tiene que ver con la debilidad. De hecho, hermanos, el apóstol Pablo, cuando le escribe la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, él dice, él le está pidiendo que quite el aguijón de su carne, y el Señor le respondió, me ha dicho, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, escuche la respuesta del apóstol Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Como diría Paul Washer, el problema no es que seamos débiles. El problema es que nos creemos fuertes. La debilidad no es un problema, tu fortaleza sí lo es. Y ese es el verdadero problema. Que muchos de aquí nos creemos fuertes. Y ya escucho a algunos decir en sus corazones, no, espérate, yo no me creo fuerte. No sé de quién está hablando el hermano. Yo no me creo fuerte. Pasemos un examen, hermanos. Pasemos un examen y veamos qué tan débil o qué tan fuerte te crees. Te pregunto, hermano, ¿cuántas veces que estás enfrentando un problema has ido a Dios en oración esperando en Él antes de tomar una decisión de lo que vas a hacer o de pedir un consejo? ¿Cuántas veces, hermano, te has enfrentado a un problema y verdaderamente has sido primero en oración al Señor antes que ir a pedir un consejo, antes de decir, ya sé lo que voy a hacer y voy a orar al Señor para que me ayude con eso, a que suceda como lo estoy pensando? ¿Cuántas veces te despiertas en las mañanas y te enfrentas al mundo, a tu trabajo, a la escuela, sin elevar ni siquiera una oración al Señor? ¿Cuántas veces te levantas sin leer una porción de las Escrituras? Piensa en cuántos días has pasado sin leer las Escrituras, sin ni siquiera orar al Señor. Y sigues tu día a día. Piensa cuánto puedes aguantar sin orar, sin leer, sin asistir a la congregación, sin tener contacto con otro hermano. Piensa cuántas veces a lo largo de tu día y llegan problemas, viene la palabra del Señor a tu mente diciéndote qué es lo que tienes que hacer. Muchas veces ni siquiera viene. Porque no estás empapado en las Escrituras. No hay nada que tu mente te recuerde cuando no has introducido nada. Ahora, seamos honestos. Pasar todo este tiempo, hermanos, sin escudriñar las Escrituras, encontrar soluciones sin siquiera pedir consejo delante de Dios en oración,
¿Es debilidad o es fortaleza? Hermanos, ciertamente eso es fortaleza. Nos creemos fuertes. Creemos que podemos solos. Creemos que tenemos la solución. La sabiduría que nosotros pudiéramos esperar de Dios, ya la tenemos. Ahora dime, la forma en la que vives tu vida devocional, la forma en la que vives tu día a día, ¿está mostrando debilidad o fortaleza ante el Señor? Esa es una respuesta, hermanos, para cada uno de ustedes. ¿Están siendo débiles en su comunión con Dios? ¿O se están creyendo fuertes pensando que pueden ustedes solos? ¿O estás pensando que no lo ocupas? ¿Que no le necesitas? ¿Que eres suficiente? Ese es el verdadero problema. No es que seamos débiles, es que nos creemos fuertes. Pero esta iglesia, hermanos, a la cual Cristo está hablándoles, es pobre y sus fuerzas son pocas. Pero esto precisamente, hermanos, es lo que ha podido o ha logrado mantenerse fieles a Cristo. Aun cuando tienen presiones culturales, aun cuando la presión religiosa por adherirse a los cultos paganos llegaron, se mantuvieron fuertes, se mantenieron sosteniendo el nombre de Cristo como su único Señor. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos alzado la cara diciendo, Señor, me mantendré firme delante de ti? He escuchado esta predicación, he tomado esta palabra y me ha servido, me ha animado. Pero cuando llega la presión, entonces nos acobardamos y nos escondemos. Y aquellas cosas que pasaron por nuestras mentes de fortaleza, de fidelidad, entonces se apaga. Nos da miedo, escondemos nuestra profesión, callamos la palabra. La presión, hermanos, es capaz de doblegar a muchos de esta iglesia, a muchos de nosotros. Porque no es lo mismo venir a hablar de Cristo entre otros hermanos que muy probablemente piensan igual o semejante, a irte a un trabajo donde los demás están burlando de eso que tú estás profesando. Y entonces ahí te hace chiquito, ¿no? Ahí te da miedo. Ahí nos acobardamos. ¿Cómo le voy a hablar al supervisor de esta manera? ¿Cómo le voy a hablar a mi compañero del Señor? ¿Cómo le voy a hablar de esto? Me va a decir que estoy loco, que me lavaron el cerebro, me va a ver como menos. Hermanos, ahí está la verdadera prueba. Y esta iglesia, en medio de una cultura que la presionaba, en medio de tanta religiosidad, se ha mantenido firme. Eso es lo que le dice el Señor cuando le dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, hermanos, hay una bendición para las iglesias que se mantienen fieles. Y Cristo promete vindicar a esta iglesia. Cristo promete vindicar a esta iglesia. Promete desnudar y exhibir a sus enemigos, a los cuales Cristo llama sinagoga de Satanás. ¿Y quiénes eran estos, hermanos? Bueno, estos eran aquellos judíos, dice nuestro Señor. Aquellos judíos que decían serlo, pero que no lo son. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Cómo que eran, o que decían ser judíos, pero que en realidad pues mentían? ¿A qué se está refiriendo, hermano? Bueno, lo que está diciendo nuestro Señor es que ellos eran judíos nacionales, étnicamente, como se dice. Ellos habían nacido en Israel, exteriormente eran judíos. Toda su descendencia venía del Israel étnico, pero espiritualmente estos no eran verdaderos judíos. ¿Y cómo lo sabemos eso, hermanos? ¿Cómo sabemos que hay un verdadero judío y un falso judío, por decirlo así, espiritualmente? Bueno, varios pasajes lo marcan, solo vamos a ver uno. Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29.
Vean lo que dice el apóstol Pablo, pues no es judío el que lo es el exterior. Está hablando de judíos nacionales. Exteriormente, perdón, no es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que hay una forma de ser judío exteriormente, es decir, haber nacido en Israel. Ahora, los judíos, hermanos, pensaban que por solo haber nacido de Israel, ellos ya tenían una garantía de salvación. Por eso Pablo está diciendo aquí como que, espérate, no se trata solamente de ser judío nacional. Hay algo que debe ocurrir en nuestro corazón para ser un Israel o un judío espiritual. Ahora, hago un paréntesis, hermano. Y esto es importante actualmente con lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando con Israel, en la guerra que se ha enfrentado. Muchos cristianos comenzaron a subir banderas de Israel diciendo, vamos a orar por el pueblo de Dios. Hermanos, eso no es verdad. Ellos no son el pueblo de Dios. Ellos no son el verdadero pueblo de Dios. No hay promesas explícitas por ser judíos. No existe tal cosa. Y tanto debemos orar por Israel como debemos orar por los que están involucrados en la guerra. Porque en ambos lugares, hermanos, hay cristianos. Y ahí ellos son los que verdaderamente deberían de importarnos. Y ellos son el enfoque y debería ser el enfoque de nuestras oraciones. Ahora, la mala interpretación de que el pueblo judío sigue siendo el pueblo de Dios trae muchos problemas políticos y nosotros lo podemos ver en Estados Unidos. Estados Unidos, hermanos, está infectado de la teología dispensacionalista que afirma que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. ¿Qué hacen, hermanos? Bueno, se inclinan a protegerlo independientemente de toda la actividad injusta que pueda hacer el pueblo. De hecho, hermanos, si nosotros meditamos, el pueblo de Israel es uno de los principales promotores de la ideología de género. Son de los principales que también atacan el cristianismo. Y sin embargo, hermanos, hay personas que casi lo están idolatrando a lo que se le llama sionismo. Hay un enfoque dispensacional en Israel y están ahí y hablan de Israel y se les parte el corazón independientemente de si su guerra es justa o es injusta. De manera, hermanos, que nosotros no caemos en eso. Nosotros no creemos que por ser judíos ya entonces eres del pueblo de Dios. No, Pablo está diciendo otra cosa. No es judío lo que él es en el exterior, sino que hay un judío espiritual en el cual el Señor verdaderamente se complace. Dice Pablo, el verdadero judío no es en el exterior, sino en el interior. Ahora, estas personas que decían ser judías alardeaban ser parte del pueblo de Dios por venir del linaje de Abraham, por ser circuncidados. Y lo que Cristo está diciendo en estas palabras es que todas estas cosas han perdido su valor. Porque lo que Cristo está buscando en estos pasajes, dice, es la circuncisión del corazón. Esa es la verdadera circuncisión que está valiendo en el nuevo pacto. Aquella obra interna de Dios en nuestros corazones, cambiando nuestros afectos, cambiando el corazón de piedra por uno de carne e inclinándonos hacia Dios. Ahora, ¿quiénes son entonces, hermanos, los verdaderos judíos? Bueno, Gálatas capítulo 3, versículo 29 no nos responde. Y nos dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, escuche, linaje de Abraham sois, y herederos de la promesa. Lo que está diciendo, hermanos, es que si nosotros tenemos fe, si nosotros hemos creído, verdaderamente, hermanos, los verdaderos israelitas espirituales somos nosotros. Es todo aquel que ha creído al Señor. Es todo aquel que ha puesto su confianza en el Señor. Ellos son los verdaderos israelitas, el verdadero judío, el verdadero Israel. De manera que nuestro Señor está diciendo, estos dicen ser judíos, pero están mintiendo, no lo son. Son sinagoga de Satanás. Su doctrina está corrupta, está maligna.
Ahora, estos hermanos son los que verán la vindicación de la iglesia. Ellos reconocerán que el favor y el amor de Dios está sobre su iglesia. Ahora, hermanos, no solo es que Cristo dice vindicará a su iglesia, sino que también dice Cristo, la voy a guardar. Y vean usted, hermanos, en el versículo 10, la respuesta de Cristo a la fidelidad de esta iglesia dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Por cuanto has hecho esto, dice, yo también te voy a guardar. Yo también te voy a guardar. Cristo responde con fidelidad a la fidelidad de Filadelfia. Ahora, ¿qué significa, hermanos? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Bueno, hermanos, esto es una referencia a cómo la iglesia aprendió a andar como Cristo anduvo. La mayoría de los comentaristas dicen que eso es una referencia a cómo la iglesia imitó a Cristo en sus sufrimientos, a través de su paciencia, a través de su forma en la que aprendió a sufrir. Dice, ella ha guardado la palabra de mi paciencia. Y así como ella ha hecho esto, dice, yo también voy a guardarte a ti. Así como tú te mantuviste fiel en medio de la presión, como Cristo se mantuvo fiel en medio de la presión, dice, ahora yo te voy a guardar a ti. Y la guardaría, dice, en el momento de la prueba. Ahora no sabemos especialmente a qué tipo de pruebas se está refiriendo que vendría sobre el mundo. Ahora, hermanos, algo que pudiera considerar es que cuando se utiliza, hermanos, en muchas ocasiones de las Escrituras, el mundo entero, debemos mirar el contexto cercano, debemos mirar otros contextos, porque eso es una forma de hipérbole. Se está exagerando la idea para entender lo que se quiere decir. Por ejemplo, aquí no necesariamente se está diciendo que habría una prueba para todo el mundo, es decir, no vendría hasta acá, hasta este continente esa prueba, pero sería una prueba muy grande, que vendría a un gran territorio. Eso es lo que está tratando de decir. Es como cuando dice de Juan el Bautista en Marcos capítulo 2, que venían a él toda Judea a bautizarse. ¿Venía toda Judea a bautizarse, hermanos? No creo que estuvieran en el río Jordán. Entonces es un hipérbole, se está exagerando para decirte, eran muchas personas las que venían a bautizarse. Esa es la idea, hermano. Ese es el principio del autor. Y aquí mismo, hermanos, también es el principio de nuestro Señor Jesucristo, diciendo, hey, va a haber una prueba que va a abarcar, que va a ser grande, y yo te voy a guardar de ella. Ellos serían cuidados. Ahora, esto es importante porque los sismos eran continuos. Y naturalmente, hermanos, debido a esto, mucha gente prefería vivir a las afueras de la ciudad. Debido a estos sismos, vivían afuera de la ciudad pensando en que sería una mejor solución a estar dentro y tener problemas con estas cosas. Ahora, hermanos, Cristo, hermanos, también da una exhortación en su mensaje en el versículo 11. He aquí dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es una exhortación breve y alentadora. Y le dice, hey, yo vengo pronto. El tiempo que te queda, el tiempo de sufrimiento, es poco. Es poco. En comparación a la eternidad, dice Pablo, nuestros sufrimientos, nuestras aflicciones no son comparables. Ahora no sé qué pasa con esto, pero se escucha muy... ¿Es acá abajo? No, creo que es esto. Es esto. Bueno, hermanos, voy a intentar hablar un poquito fuerte. Aquí se va. La exhortación, hermanos, entonces es que Cristo viene. Cristo viene y el sufrimiento que nosotros pudiéramos estar experimentando aquí, hermanos,
es breve, es pequeño e insignificante cuando nosotros lo comparamos con la eternidad con la que nosotros disfrutaremos a Cristo por toda la eternidad. Ahora, la exhortación de Cristo es: yo vengo pronto, retén lo que tienes. Esta exhortación es de aliento, no de reprensión, es alentadora, les está diciendo: iglesia, no desmayen, retengan lo que tienen. Es un llamado para que esta iglesia siga manteniéndose firme, de no bajar la guardia. Porque, hermanos, muchos de nosotros podemos pensar que estamos caminando bien. Podemos pensar que en este momento de nuestras vidas no hay nada, no hay algún peligro, no hay algún barranquito espiritual donde diga: híjole, me voy a caer. Pudieras estar caminando bien, pero el caminar bien ahora no es una garantía de caminar bien mañana. Y es lo que Cristo le está diciendo a esta iglesia: manténganse firmes, y esa fidelidad que ustedes han mostrado, sigan mostrándola, sosténgala, manténgala. Ellos estaban siendo fieles, se espera que esa fidelidad continúe. Es lo que Cristo le dice también a la otra iglesia: sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. No es un periodo de tu vida, no son 2 años o 3 años. Hermanos, allá afuera hay muchas personas que se congregaron por 5 años en su vida. Allá afuera hay muchas personas que 50 años asistieron a una iglesia, pero un día se decepcionó de la iglesia, agarró sus cosas y se fue y nunca volvió, y vive enojada porque lo que le hicieron en aquella iglesia no tiene perdón, no tiene nombre, cuando en realidad es que muy probablemente nunca hubo fe en su corazón. Podemos caminar 2 kilómetros con el Señor, pero el Señor no te está pidiendo 2 kilómetros. El Señor no te está pidiendo 10 años, 50 años, 60 años de tu vida. El Señor está pidiendo fidelidad hasta el final. Siempre que escucho, hermanos, a alguien decir: yo iba a una iglesia, me pregunto: ¿qué fue lo que le apartó? Y claro, hermanos, claro que todos los que salgan van a decir: es que el problema fue allá. Pero yo creo que muchos, hermanos, no se dan el tiempo de examinar si el problema fue acá. Si el problema es realmente de nosotros, de estas personas. Y viven amargadas, enojadas contra la iglesia. Esta iglesia ha estado caminando bien, pero debían cuidarse de continuar caminando de esa manera. Pablo le escribe a los hebreos en el capítulo 12, les dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué está diciendo el apóstol? Le está diciendo: hey, es posible cansarse. Es posible desmayar, es posible que alguno de nosotros esté pensando en alejarse del Señor. Es posible que alguno de nosotros esté cansando de orar, de leer y llegar a un fatigo espiritual por no ver respuestas. Es posible. Y por esa misma razón es que nosotros debemos seguir el consejo de nuestro Señor Jesucristo: velad y orad para que no entréis en tentación. Sabemos que tienes toda la disposición de permanecer firmes toda tu vida. Quizás, a lo mejor puedes levantar la mano y decir: yo jamás voy a negar al Señor. Pedro lo hizo. Y quizás puedes decir: bueno, si Pedro lo hizo y fue restaurado, pues yo también podría. Como diría Tomás Brooks en su libro Remedios Preciosos contra las artimañas del diablo: puedes mirar a un David pecar con Betsabé y después ser restaurado. Puedes mirar a Pedro negar al Señor y después ser restaurado. Ahora ellos dos se arrepintieron. ¿Quién garantiza que tú tendrás arrepentimiento?
¿Quién garantiza que ese apartarse endurecerá tu corazón y no habrá arrepentimiento como lo hubo en David, como lo hubo en Pedro? Por eso, hermanos, el llamado a esta iglesia, que aunque estaba caminando bien, es manténganse firmes, retengan lo que tienen. Ninguno de nosotros está exento, hermanos, a enfriar nuestros afectos por Dios. Quizás hoy mismo muchos de nosotros ni siquiera estamos poniendo atención a la palabra del Señor. Estamos pensando en qué vamos a hacer después, estamos pensando en qué vamos a hacer mañana, en el trabajo que tenemos esta semana, porque sus afectos están fríos, están helados, su corazón está insensible y no hace efecto nada de lo que escuchan. Es posible cansarse, es posible, hermanos, enfriarse espiritualmente, es posible que nuestro amor por Dios, que nuestro amor por la iglesia se enfríe de tal manera que no sientas nada. Y antes de que hubo eso, ¿sabes qué hubo, hermanos? Puedes decir muchas cosas, pero ¿sabes qué hubo? Hubo negligencia. Dejaste de orar, dejaste de leer, dejaste de congregarte, dejaste de comprometerte, dejaste de prepararte para escuchar la palabra del Señor. Y algo que se te vio normal, o un día, o 2 días, se convirtieron en meses, en semanas, y quizás para muchos de nosotros llevan años en esa misma condición. Repito, hermanos, caminar bien hoy no es garantía de caminar bien mañana. Como diría el pastor Miguel Núñez, no se trata de cómo inicias, se trata de cómo terminas. No se trata de comenzar la carrera, se trata de terminarla. La palabra, hermanos, que el Señor tiene para nosotros es: retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Quizás es poco a tu vista. Quizás es como la iglesia a la que le vimos. Porque las cosas que están por morir, las cosas que se están apagando, que aún están ahí, pero que se están apagando, no dejes que se apague. No dejes que se apague. Hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos identificarnos con estas descripciones? Decadencia espiritual, ¿es tu nombre? Desánimo, afectos fríos de amor por la iglesia. Quizás a lo mejor ni examinarte eres capaz. Y no somos ni la sombra de la fidelidad que le confesamos a Cristo un día. Y este pasaje, hermanos, nos está llamando a despertar de ese sueño y retener lo que tenemos. Mantener quizás lo poco que nos queda. E imitar a esta iglesia que en su debilidad mantuvo su profesión. Quizás el Señor te está invitando el día de hoy a confesar tu pecado, a confesar tu desviación y venir delante de Dios en arrepentimiento y fe. Y hermanos, este texto dice: retén lo que tienes para que ninguno tome su corona. Y sé que muchos utilizan este texto para decir que la salvación se puede perder. No, hermanos, no estamos hablando de salvación. Nuestro Señor no está hablando de salvación. Pero nuestro Señor sí está hablando de recompensas. Nuestro Señor sí está hablando de recompensas. La corona mencionada, hermanos, es una recompensa. Y seremos coronados o remunerados, por decirlo de alguna manera, según nuestras obras. Y quizás algunos se quieran conformar con llegar. Pero cuando nos mostremos delante del Señor y nos pida cuentas de lo que Él nos ha dado y de lo que hicimos con ello, quizás entonces las obras, aunque no fueran para salvación, son importantes.
quizás algunos podríamos avergonzarnos, porque todo lo que nos ha dado Dios retén lo que tienes para que ninguno tome su corona. Ahora, además de esta observación, hermanos, nuestro Señor le da una promesa y con eso terminamos. Y la promesa, hermanos, está en el versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, esto no es para todos, hermanos, es al que venciere. Le haré columna en el templo de mi Dios. Ahora, ¿se acuerdan lo que hablamos del sismo? Bueno, esto es importante, hermanos, porque una columna representa seguridad. Mas Donner dice, se puede sacar o meter muebles a un edificio, pero las columnas, una vez puestas, permanecen para siempre. Y esa es la promesa que Dios le está dando a esta iglesia. Ellos estarán para siempre con Cristo por toda la eternidad. Ellos estarán como una columna. Y vean lo que dice, y nunca saldrán de ahí. Hermanos, esta ciudad por los sismos tenían que salir de la ciudad. Y muchos de ellos vivían fuera de la ciudad. Y lo que está diciendo ahí, esto se acabará. Ya no tendrán que salir, porque ustedes serán la columna. Ustedes estarán firmes y su seguridad estará conmigo. Esa es la primera promesa. La segunda promesa tiene que ver con 3 nombres que estarán sobre los vencedores. Dice el Señor, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Ahora, hermanos, ¿qué es esto, hermanos? ¿Qué son estos 3 nombres? Bueno, hermanos, es un simbolismo. Y es un simbolismo de propiedad. Los nombres sobre las personas significa propiedad. Mi hijo lleva mis apellidos. Y lo que estoy diciendo es, él es mi hijo. Él es mi hijo. Bueno, exactamente, hermanos, ese es el uso que se tiene aquí. Ellos llevan sus nombres sobre ellos. Y es como diciendo, tú me perteneces. Tú me perteneces. Yo pondré mi nombre en ustedes porque ustedes me pertenecen. Y dice que el Señor pondrá sus nombres en nosotros. Pero ahora, no sé si notó, pero no solamente pondrá el nombre de Dios en nosotros, sino que pondrá el nombre de la nueva Jerusalén. Y si usted se va, hermanos, a Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, se nos dice quién es la nueva Jerusalén. Y yo Juan vi la santa ciudad, escuche, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como ¿qué, hermano? Como una esposa ataviada. La nueva Jerusalén, hermanos, es la iglesia. Es la iglesia. Ese es el nombre que se está poniendo sobre cada uno de nosotros. Y lo que nos está diciendo este pasaje, hermanos, es que por la eternidad nos pertenecemos unos a otros. Hermanos, nadie será salvo aparte o fuera de la iglesia. Todos nosotros nos pertenecemos. Y aun cuando estemos enojados unos con otros o en discordia unos con otros, en el cielo eso se acabará. Estaremos unidos y esas diferencias serán resueltas. Nos pertenecemos unos a otros, le pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Cristo. Pertenecemos a una sola ciudad, a una sola familia compuesta de toda tribu, de toda nación.
Si tú eres creyente, tú le perteneces a Dios. Y puedes estar seguro en Dios, aún bajo presión. Aún bajo presión, tú le perteneces a Dios. Esta iglesia está siendo llamada a confiar en el Señor, en entender que el Señor tiene cuidado de ella. Pero también esta iglesia debía discernir esas puertas que Dios había abierto para ellas, para que ésta pudiera dirigirse a la voluntad de su Dios. Ahora, para terminar, hermanos, permítanme terminar con una historia. En la antigüedad, hermanos, una muralla no solo representaba un símbolo de protección, sino también de desafío y de resistencia. ¿Cuánto una ciudad podía aguantar? La ciudad de Constantinopla estuvo rodeado por una muralla impenetrante durante siglos. A pesar de los intentos de invasión de potencias poderosas como los romanos, como los árabes, las murallas de Constantinopla parecían invencibles. Sin embargo, en el año 1204, durante la Cuarta Cruzada, la ciudad fue finalmente tomada, pero no por un poder militar, sino por un fracaso en la resistencia interna. Una puerta secreta oculta en las murallas fue abierta por traidores dentro de la ciudad. A pesar de que la ciudad era fuerte en muchas áreas, hubo una brecha que la explotó y Constantinopla cayó. Si nosotros contrastamos esta historia con Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 al 13, donde vemos cómo Dios habla a la iglesia de Filadelfia y les promete que Él tiene la llave de David, abriendo puertas que nadie puede cerrar y cerrando puertas que nadie puede abrir. Aquí podemos examinar que no es una muralla la que nos promete seguridad o resistencia, sino la autoridad de aquel que tiene la llave. Una llave en una iglesia o en una ciudad con traidores pudiera hacer que cayera. Pero aquí, hermanos, en esta iglesia no había traidores, todos eran fieles. Y aquel que tenía las llaves los estaba guardando. Y lo mismo, hermanos, se espera de nosotros, encontrarnos siendo fieles, confiando en aquel que tiene las llaves, que abre y ninguno cierra, y que cierra y ninguno abre. Vamos a orar, hermanos. Padre soberano,